Cuando la cirugía deja de ser solo reconstructiva para comenzar a ser cosmética. Y hoy, el verdadero debate ya no es si la cirugía es reconstructiva o estética, sino cómo se realiza. La cirugía aparece como una respuesta a eso, no para verse mejor, sino para volver a respirar, a mostrarse en público y a reintegrarse a la sociedad. A más de 51,000 procedimientos estéticos cada día, caballero, a nivel mundial, porque cuando se hace sin un criterio puede ser un problema. La cirugía estética no busca cambiar quién es. El cambio no ocurre de un día para otro. Y cuando algo se vuelve más seguro, se abren nuevas posibilidades, como la anestesia, la asepsia y mejores técnicas quirúrgicas reducen los riesgos. Cuando la cirugía deja de ser solo reconstructiva para comenzar a ser cosmética. Esta es una pregunta que hoy muchas personas se hacen, pero la realidad es que la cirugía plástica no nació pensando en la belleza, nació pensando en algo mucho más básico: reconstruir, reparar y devolver funciones. Cuando hoy hablamos de cirugía estética, pensamos en verse mejor, rejuvenecer, armonizar el cuerpo o el rostro. Pero si nos vamos al origen de la historia, es completamente distinta. La cirugía plástica surge en la antigüedad, en un contexto donde no existía ni el concepto de la estética como lo entendemos hoy. No había redes sociales, no había estándares de belleza, había necesidad. Uno de los primeros grandes referentes aparece en la India alrededor del año 600 a.C. con el médico Sushruta. En su tratado, Sushruta Shamatha describió procedimientos quirúrgicos avanzados en su. Estas técnicas no se desarrollaron para embellecer, sino para responder a lesiones traumáticas, amputaciones y castigos corporales, especialmente en el rostro. En ese momento histórico, la amputación de la nariz era un castigo común, así que muchas personas quedaban con el rostro mutilado, con un problema físico, pero también con una carga social enorme. La cirugía aparece como una respuesta a eso, no para verse mejor, sino para volver a respirar, a mostrarse en público y a reintegrarse a la sociedad. De ahí nacen las primeras reconstrucciones nasales, lo que hoy conocemos como la rinoplastia, usando colgajos de la piel de la frente o de la mejilla. Nada de moda, nada de estética. Era supervivencia y función y dignidad. Este mismo enfoque se repite en otras civilizaciones. En Egipto, en Grecia y en el mundo grecorromano, la cirugía se utilizaba principalmente para tratar heridas de guerra. Durante siglos, la cirugía plástica fue eso, una especialidad dedicada a reparar daños causados por traumas, enfermedades o castigos. El objetivo inicial no era la belleza, sino la reconstrucción y la reintegración social del paciente. El cambio no ocurre de un día para otro, empieza a notarse a partir del Renacimiento y se consolida realmente entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Qué pasa en ese momento? Avances fundamentales como la anestesia, la asepsia y mejores técnicas quirúrgicas reducen los riesgos. La cirugía se vuelve más segura y cuando algo se vuelve más seguro, se abren nuevas posibilidades. Hasta entonces, la prioridad había sido restaurar funciones, pérdidas por accidentes o enfermedades o malformaciones, pero con menos riesgos quirúrgicos. Algunos médicos empiezan a intervenir cuerpos sanos, no para salvar una función, sino para corregir rasgos considerados antiestéticos. Interesante. Ahí comienza la separación clara entre cirugía reconstructiva y la cirugía estética. Este cambio se acelera después de la Primera Guerra Mundial. El conflicto impulsó enormemente la cirugía reconstructiva facial para atender a soldados con graves lesiones. Pero todo ese conocimiento técnico luego se trasladó a pacientes sin daños funcionales. Es en este contexto donde empiezan a realizarse procedimientos como rinoplastias, otoplastias, lifting faciales por razones principalmente estéticas. A lo largo del siglo XX, especialmente desde la década de 1950, la cirugía estética se integra progresivamente en la cultura, el cine, la televisión, la publicidad y más tarde en las redes sociales, reforzando
alcanzando ideales de belleza muy específicos. Al mismo tiempo, mejora el poder adquisitivo y cambia la idea de bienestar. La medicina deja de verse solo como una forma de curar enfermedades y pasa a ser también una herramienta para sentirse mejor. La cirugía estética se convierte entonces en una opción para mejorar la apariencia, la autoestima y en muchos casos la calidad de vida. Con el paso del tiempo, la cirugía estética comienza a expandirse también hacia el cuerpo, no solo el rostro. Surgen procedimientos como la liposucción, que en un inicio no tenía un fin meramente estético, sino que buscaba tratar acumulaciones de grasa muy localizadas. Con los años, esta técnica evoluciona y se convierte en una de las cirugías más realizadas en el mundo entero, ya no solo para reducir volumen, sino para definir, armonizar y mejorar la proporción corporal. Más adelante aparece la transferencia de grasa, lo que hoy conocemos como el BBL, una técnica que utiliza la propia grasa del paciente para dar forma, volumen y proyección, siempre que se haga en contexto médico y con seguridad. Este procedimiento refleja muy bien la evolución de la cirugía estética moderna, menos elementos externos y mayor aprovechamiento de los propios tejidos del cuerpo. Y lo mismo ocurre con los procedimientos de seno. Es importante recordar que en un principio los implantes mamarios no fueron pensados con un objetivo cosmético, fueron utilizados principalmente en mujeres de cáncer de mama como parte de un proceso reconstructivo después de una mastectomía. El objetivo no era aumentar el tamaño por estética, sino reconstruir lo que la enfermedad había quitado, devolver feminidad, identidad y autoestima. Con el tiempo, estas técnicas reconstructivas comenzaron a aplicarse también en pacientes sin enfermedad, dando origen a procedimientos como el aumento de senos, la mastopexia y otras cirugías orientadas a mejorar la forma y la proporción corporal. Este patrón se repite una y otra vez en la historia de la cirugía estética. Muchos de los procedimientos que hoy conocemos como cosméticos nacieron primero desde la reconstrucción y luego evolucionaron hacia la estética. Hoy, según la International Society of Aesthetic Plastic Surgery, solo en 2022 se consideraron casi 19 millones de procedimientos estéticos en el mundo. De estos, alrededor de 15 millones fueron no quirúrgicos, como Botox y fillers. Eso equivale a más de 51,000 procedimientos estéticos cada día, caballero, a nivel mundial. Estados Unidos lidera el ranking, seguido por Brasil y Japón. Y aunque la mayoría de los procedimientos se realizan en mujeres, cada vez más hombres y personas de distintas edades participan en estas prácticas. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuándo la cirugía deja de ser solo reconstructiva y comienza a ser cosmética? No es un momento exacto, es un proceso. Un proceso que va de la necesidad a la elección, de la reparación a la mejora y de la supervivencia al bienestar. Y hoy el verdadero debate ya no es si la cirugía reconstructiva o estética, sino cómo se realiza. Porque cuando se hace sin un criterio puede ser un problema, pero cuando se hace con ética, conciencia, humanidad, la cirugía estética no busca cambiar quién eres, sino ayudarte a sentirte mejor contigo mismo, a acompañar al paso del tiempo y a vivir ese proceso con seguridad y equilibrio. Un conocimiento más completo sobre este tema lo puedes encontrar en mi libro Abrazando la Belleza Interior, donde te enseño la humanización de este proceso y, más allá de lo meramente quirúrgico, la parte psicológica de un proceso que nos devuelve la confianza, la autoestima y la seguridad en nosotros mismos. Nos vemos la próxima semana.